Si algo me sedujo del curso cuando empecé a estudiarlo, fue que dice que esto es un curso, pero es una experiencia. Cuando uno tiene el sistema de creencia que como es curso es algo que voy a estudiar intelectualmente, que me va a durar un tiempo, integrarlo. Y él dice, no, es una experiencia. Evito muchas veces decir que es una enseñanza espiritual, porque en realidad no es tanto espiritual, es un entrenamiento de la mente, en donde finalmente nos lleva a una inversión de pensamiento. Nos muestra con claridad cómo opera ese sistema de pensamiento que llama ego. El curso de milagros tiene algo que otras enseñanzas yo no he encontrado, porque como todos he transitado lo que se denomina vulgarmente turismo espiritual, entonces he andado por muchas, pero al llegar al curso a mí lo que me sedujo fue la parte práctica, porque tiene lo que se llama el texto, que sería la fundamentación teórica, pero también las lecciones, que hay, bueno, es una por día, son 365 lecciones, y esas lecciones se aplican en el día a día para diferentes situaciones conflictivas, en fin, que a veces no sabemos resolver, y entonces esa parte es muy práctica, se puede utilizar en el día a día, y uno va viendo los resultados y sobre todo la transformación en uno, ¿no? Mi experiencia, por ejemplo, fue que a mí finalmente, incluso sin darme cuenta, fue sucediendo que comenzó a haber un cambio muy profundo en mí. De hecho, el curso dice esto es un entrenamiento mental claro, el cambio es muy profundo y finalmente mi vida, digámoslo así, cambió, se dio vuelta como un calcetín, cambió totalmente, en todos los aspectos. Como decía antes, anduve por distintas enseñanzas, budismo tibetano, sufí, en fin, yo estaba en la búsqueda, ¿no? Pero todas las enseñanzas, por lo menos que yo experimenté, practiqué, me resultaba muy lejano el alcanzar. Los modelos que tenía me parecían como superhombres, ¿no? No me parecían comunes como yo. Y yo decía, ¿cómo llego a eso, no? Parecía siempre que iba a ser inalcanzable. Y en esa dinámica de estar buscando, bueno, participaba de reuniones, grupos, por distintos motivos, y cuando hablaba, en un momento dado, en una reunión, se acerca alguien, y hablando, y se ve que vio algo que podía facilitarle, ¿no?, acceder a mí, a invitarme. Me dijo, mira, nosotros estamos con un grupo, ¿conoces el curso de milagros? Yo no conocía ni su existencia. Y entonces le digo, no, mira, no conozco, no sé de qué. Además me sonó un poco chocante porque la terminología cristiana ya me chocó desde un principio, así que subtítulo, curso de milagros. Pero bueno, igual estuve abierto, me explicó y me invitó a una reunión. Cuando fui a la reunión ya me hicieron una explicación bastante didáctica de qué iba. En aquel momento también es cierto que me sugirió el libro de Gary Renard, La desaparición del universo. Entonces yo mostré interés por participar del aprendizaje, la práctica. Me dijo, bueno, primero lee este libro. Y como el libro de Gary es medio novelado, de fácil lectura, lo leí en muy pocos días, pero claro, me di cuenta de qué iba y despertó mi interés. Y a partir de ahí, bueno, empecé. Es cierto también que al principio me enteraba de lo que podía, porque visto de hoy, me enteraba de poco y nada, pero hubo algo ahí que me hizo quedarme, seguir, avanzar, y la disposición al cambio sí que la tenía, no tuve que trabajarla, y entonces aceptaba muchas cosas. Tuve que trabajar, es cierto, en la terminología cristiana, porque Espíritu Santo, crucifixión, en fin, milagros, pero cuando entendí que el curso de milagros, esos términos tenían otra significación para el curso, es como que lo entendí, lo acepté, y a partir de ahí ya la práctica fue cada vez más profunda, los resultados los empecé a observar, y ahí cada vez fue más intenso. Fundamentalmente hoy el que se acerca al curso es porque está harto de conflictos que no sabe gestionar, cansado de probar
diferentes tácticas para ser feliz, a través de cambiar pareja, no sé, hasta cambiar el coche, comprar uno nuevo, el trabajo, de ciudad, buscando siempre la búsqueda externa, ¿no? Lo que el curso llama a través del sistema de pensamiento del ego, que nos busca soluciones externas, busca responsables externos, y eso nos lleva a lo que también nos dice el curso, que es buscar para no encontrar. En cambio, la propuesta del curso es asociarnos al otro sistema de pensamiento que el curso denomina Espíritu Santo, el que nos conecta con la fuente, con la verdad, y el que nos lleva a una búsqueda interna, a hacernos responsables. Lo explica con mucha claridad este concepto de proyección, que todo lo que está ahí fuera, que percibimos fuera, es un efecto y la causa está en nosotros. Entonces, cuando uno asume eso, que bueno, tiene un trabajo que hacerse, porque nos cuesta asumir, yo soy responsable del que le presto dinero y no me lo devuelve, o la pareja que me es infiel, ¿no? Así como yo encima soy responsable y él es el que me engaña. Entonces, pero cuando nos damos cuenta que ese que está ahí fuera, o esta situación, es producto de un sistema de creencias, ¿no? Que el sistema denomina sistema de pensamiento del ego, empezamos a darnos cuenta, ¿no? En qué prisión estamos, que es una prisión de creencias, de tradiciones, de costumbres que me esclavizan, me hacen comportarme de una manera incluso repetitiva, ¿no? Lo que Nietzsche llamaba el eterno retorno, estoy ahí. Y entonces cuando uno descubre eso, empieza la otra parte del curso, que es asumir quiénes somos, asumir cómo gestionar. Y cuando uno asume esa responsabilidad, incluso suelta el control también de que las cosas sean como yo quiero, que sucedan como tengan que ser, entonces ahí se produce esa transformación. Y el mundo, seguimos aquí, pero ya desde otra mirada y sobre todo libre de juicios, y entonces esa transformación es muy profunda y por lo tanto duradera, ¿no? Porque a partir de ahí ya no volvemos atrás. Y yo creo que la gente lo que busca es eso, porque se da cuenta por testimonios de otras personas que ya están más avanzadas, del que el curso es una herramienta para el día a día y para, en definitiva, más allá de tener pareja o no, más allá de tener un trabajo o no, más allá de vivir en una ciudad u otra, puedo ser feliz. El curso te dice que el plan de salvación es de 2 en 2. Siempre en el sentido de que no que van 2 de la manito volando hacia el cielo, sino que como toda causa que está en nosotros, pero proyectamos, entonces siempre en el hermano tienes un maestro, ¿no? Y el hermano puede ser el chofer del autobús que te cierra la puerta cuando ya estás por subir y llegas tarde al trabajo. Cosas así, el hermano. De hecho, el curso nos habla de 3 niveles, ¿no? Uno en esos encuentros ocasionales, cuando alguien sube al metro y te empuja y no te pide disculpas, ¿no? Y te activa algo, ¿no? Y ahí es una oportunidad para perdonar, dice el curso, porque ¿qué hay en ti ahí? ¿Qué pasa con eso? Y después están las relaciones que son más profundas que esas, pero que duran un tiempo, X. Como puede ser un noviazgo, un compañero de trabajo, un vecino. Y ahí también, ya es más intenso, también hay una oportunidad para perdonar algo de uno, porque siempre se trata de uno, pero a través del otro. Porque claro, lo que niego en mí, que no me gusta, ¿no? Esta idea también de concepto de sombra, que lo que no me gusta de mí, que lo niego, lo reprimo, finalmente se está proyectando de afuera. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque me activa emociones. Y después están las de toda la vida, ¿no? Los padres, los hermanos. Y ahí ya son más intensas, una pareja. Y entonces en esos 3 niveles estamos trabajando todo el tiempo. A veces a mí me decían, en esta idea de autoindagarse, autoobservarse, ¿no? Que el curso nos invita a hacer. Y dice, pero ¿no te agobias? Y yo me río, pero les digo, mira, yo me agobiaba antes, cuando hacía juicios, sobre todo condenatorios, y responsabilizaba al afuera, ¿no? De lo que me pasaba, al presidente del gobierno, al que miraba en la tele, al vecino que ponía la música más fuerte,
el otro que en la fila se pasaba por delante, todo era un agobio. Hoy no, hoy tengo otra mirada. Y entonces uno, cuando se le activa una emoción y sostiene ahí un error, lo corrige rápidamente. Antes un error de ese tipo me duraba los rencores, los enfados, pues me podían durar semanas. No quiero decir años porque me da pudor, pero a veces también. Y hoy dura muy poquito, porque inmediatamente uno corrige, porque me autoobservo y veo qué hay ahí de mí. Entonces, todo el tiempo estamos haciendo correcciones con el hermano, que es, como te decía antes, todos son hermanos. Y en estos encuentros, mucho más. He contado aquí en este encuentro, por ejemplo, que mi experiencia en que, bueno, sugería que no corrieran el riesgo el error que cometí, que fue, en las primeras lecciones me parecían como ingenuas, muy sencillas, y entonces en esa ansiedad un poco las pasé así, bastante rápido, porque parecía que lo interesante venía después, ¿no? Y después por ahí también, por allí no terminé, como tú decías antes, no terminé las lecciones, pero seguía con el texto, la parte de metafísica, el libro del maestro, en fin. Entonces dije, bueno, voy a dar otra vuelta, y ya con más atención, porque ya dije, no, voy a hacer todos los ejercicios, todos son importantes. Y ahí otra vez avancé bastante hasta terminar la primera parte, porque las lecciones están divididas en dos partes. Y no sentí que había hecho ninguna transformación, entonces dije, no voy a avanzar, voy a volver a empezar. Y comencé de nuevo y ahí sí ya es como que fue bastante intenso la práctica de las lecciones. Empecé a ver ya que iba integrando y a su vez también iba comprendiendo con mayor claridad, mayor profundidad el texto, la parte metafísica, y ahí ya las terminé y ya no las hice más. Lo que pasa es que yo sigo estudiando, releyendo el curso, porque ahí sí que en la parte del texto, la metafísica, la fundamentación teórica, ahí sí que pasa lo que tú decías, ¿no? Que la comprensión en cada repaso es mayor. Y además, el curso lo que tiene, que es esta instancia que denomina maestro, ¿no?, del curso, es un escalón más en la integración para uno, porque el tener que exponerse a llevar un grupo significa controlar más, conocer más el curso en su totalidad, porque, claro, estás expuesto a cualquier pregunta, no solo la clase que preparas para el día, entonces tienes que controlarlo muy bien, y eso me llevó a un conocimiento del curso completo y claro del curso, ¿no? Porque para explicarlo, de hecho el curso lo dice, no hay mejor manera de aprenderlo que enseñarlo. En el alumno ocurren muchas cosas, porque el alumno así genéricamente incluye todo tipo de alumnos, más avanzados, menos avanzados, iniciados. Por ahí pueden venir personas convocadas porque se convoca públicamente, no es para un círculo cerrado, se abre a todo el que pueda tener interés. Entonces pueden venir también personas que conocen muy poco del curso o nada, y que vienen un poco a enterarse, ¿no?, de qué va. Y entonces, bueno, ocurre de todo un poco. No te olvides que, como toda enseñanza, también hay que reconocer que está esto que se denomina ego espiritual, y entonces muchas veces se caen distorsiones, y entonces eso también lo observamos los maestros, ¿no? Pero, bueno, no lo juzgamos negativamente, es parte de una enseñanza, es parte de este juego, y entonces ocurre de todo y lo aceptamos. Las ponencias siempre dicen que hay un maestro del curso para cada uno, ¿no? Siempre hay un maestro distinto, porque cada uno tiene su mirada, su manera más o menos didáctica. Utilizamos diferentes recursos para transmitirlo, para explicarlo, y todos son interesantes, todos suman, digo yo. Y además, en este tipo de encuentros, que estamos 2 o 3 días, o 4 días, como el caso mío, lo no público
es muy nutritivo, porque nos juntamos los maestros, intercambiamos mucho cómo trabaja uno, cómo trabaja el otro, cómo lleva sus grupos, transmitimos experiencia, muchos de ellos somos psicoterapeutas, entonces contamos casos de la psicoterapia con la mirada del curso, ¿no? Específicamente en este encuentro, y eso es muy enriquecedor para todos. A mí me gusta mucho el compartir y nutrirme de otras miradas.